Y quiero comenzar contándole una historia. Y es que en febrero del 2015, 6 buzos aficionados estaban en la costa de Cesarea, en Israel, y accidentalmente encontraron en el fondo del mar, en el fondo marino, aproximadamente 2.000 monedas de oro. 2.000 monedas de oro. 2.000 monedas de oro pertenecientes a la época del califato Fátimí, que este califato árabe gobernó gran parte del Oriente Medio y el norte de África entre el 909 y el 1171. Y este es el tesoro de monedas de oro considerado el más importante y el más grande encontrado por ahí, por Israel, por esta zona. Y obviamente tiene un alto valor económico y un valor histórico incalculable, ya que ofrece información sobre las prácticas comerciales en aquella época en ese territorio. Y como este hallazgo, y eso porque uno a veces empieza a colocar tesoros encontrados, hay muchos más con respecto a tesoros descubiertos con grandes riquezas que han dado grandes beneficios a sus descubridores. Pero hoy vamos a estudiar dos historias maravillosas, que no nos hablan del descubrimiento de un tesoro terrenal, sino que nos hablan del mayor tesoro que se ha descubierto en la historia del mundo y curiosamente se sigue descubriendo hoy en día. Así que vamos a la palabra. Nuestro tema se llama El increíble valor del reino y vamos a comenzar leyendo los versículos 34 y 35 y luego pasamos a leer las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Bueno, leamos primero versículos 34 y 35. Dice así: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ahora salte al versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos abrirla y poder estudiarla y poder entender y ser exhortados por estas verdades tan preciosas, Señor. Señor, gracias porque hemos encontrado el tesoro más grande del mundo. Y gracias, Señor, porque esto nos muestra, y estas parábolas nos muestran el increíble valor del reino de los cielos, el increíble valor de ese reino en el cual un día estaremos, Señor. Ayúdanos a valorarlo como estos hombres de las parábolas y ayúdanos sobre todo a entender las verdades que aquí se nos presentan, Dios, para poder cada día amar más, cada día valorar más, cada día darlo todo por ti, mi Señor Jesucristo, y por amor al Rey. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Hoy continuamos nuestro estudio de las parábolas. Creo que ya son unos 4 temas los que llevamos. Y con estas dos historias, con estas 2 parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Pero antes debemos mirar los versículos 34 y 35, en donde Mateo menciona una vez más que el Señor comenzó a hablar por parábolas. Estos versículos están en medio de todo el capítulo 13 que habla sobre las parábolas. Y al parecer Mateo los coloca en este lugar para recordarnos una vez más cuál era el propósito que tenía el Señor al hablar en parábolas. Previamente, como estuvimos viendo en domingos pasados, en los versículos del 11 al 17, el Señor explica que el uso de las parábolas es debido a que Él iba a revelar nuevas verdades a quienes habían creído y esconder esas verdades a quienes lo habían rechazado. De hecho, mire versículos antes, capítulo 13, versículos del 11 al 13, solo como para entender la razón que nos da el Señor Jesús de por qué Él estaba ahora escribiendo en parábolas. Dice versículos del 11 al 13, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Este ocultamiento de la verdad debemos decir que no fue algo caprichoso de nuestro Señor, sino fue debido a que la dureza de la nación contra Cristo había llegado hasta su punto máximo, hasta acusarlo de hacer sus obras con el poder de Satanás. Y recordemos que hasta aquí Mateo ha registrado las innumerables pruebas de cómo el Mesías, de cómo Cristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. De hecho, y es bueno decirlo y mencionar lo que ya sabemos, que Mateo es escrito para mostrar que Jesucristo es el Rey. Y eso es lo que ha hecho Mateo hasta el capítulo 13. En el capítulo 1 nos mostró la genealogía del Rey. En el capítulo 1 y 2 nos muestra profecías cumplidas con respecto al Rey que iba a venir, profecías de su nacimiento. Luego vamos al capítulo 4 y vemos la tentación de nuestro Señor Jesús y vemos cómo el relato nos muestra que el Señor está habilitado moralmente para ser el Rey de Israel. Luego capítulos 5, 6 y 7 vemos el Sermón del Monte, en donde es el discurso del Rey, las palabras del Rey, la constitución del reino. Y luego vamos a ver capítulos 8 y 9, en donde están descritos entre 9 a 10 milagros que el Señor Jesús hace y que demuestran las señales poderosas que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento que iba a ser el Mesías. Pero luego llegamos al capítulo 12 y vemos otros milagros más que el Señor hizo, pero también vemos el rechazo de la nación de Israel y a la cabeza de sus dirigentes. El rechazo que él había tenido y que lo acusan de haber hecho sus obras poderosas con el poder de Satanás. Y por eso, al comenzar el capítulo 13, el Señor dice que ese mismo día que tuvo ese rechazo, ese mismo día el Señor empezará a hablar en parábolas y luego en el versículo 34 que hoy vamos a mirar, el 35, el Mateo dice, y sin parábolas no les hablaba. El Señor ya había dejado de darles la enseñanza directa y comenzó a hablarles por palabras, ya que las parábolas revelan nuevos misterios de las verdades del reino y el Señor no se las iba a dar a quienes lo habían rechazado. Él lo dice en el versículo 11, ¿no? A ellos es dado los misterios del reino. Por eso el Señor no vuelve a ofrecer el reino a la nación, y esto es lo que vamos a ver, ya que terminemos Mateo, que no sé cuándo será, que el Señor no vuelve a ofrecer el reino. No vuelve a ofrecer el reino en todo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 13. ¿Por qué? Porque lo habían rechazado y las parábolas representan en sí mismo un juicio a causa de la incredulidad de Israel. Y como vemos en el capítulo, cuando el Señor da alguna explicación, fue solamente a sus discípulos. Los coge aparte y les dice, esto significa la parábola, esto significa la parábola de la cizaña o la parábola del sembrador. Pero ahí en el versículo 35, además de esta razón, Mateo nos da otra razón, y es que esa manera de hablar del Señor Jesús era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mire el versículo 35, dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El profeta Asaf es quien compuso esta cita del Antiguo Testamento que está en el Salmo 78. Y es profeta porque se muestra que escribió sus canciones bajo la inspiración divina en 1 Corintios 16 y 25. Asaf fue designado como el jefe de los levitas en el reino de David. Y Mateo, como les dije, está citando específicamente el versículo 2 del Salmo 78. Acompáñenme ahí al Salmo 78 para ver de dónde sale esta cita. Dice en la versión Reina Valera, en otras versiones es diferente, dice Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Y cuando vamos a leer todo el Salmo 78, nos damos cuenta que este es un breve resumen histórico de Israel. Y aunque no está escrito en forma o estilo de parábolas, como las decía el Señor Jesús, o sea, no son historias, sino es un recuento histórico más bien, el propósito de presentar la historia de Asaf era una anticipación del propósito de Cristo con las parábolas. Cuando usted lea el Salmo, y lo puede leer cuando llegue a la casa, cuando usted lee todo el Salmo 78, todo el Salmo resume la historia de Israel, enfatizando
el ciclo constante de gracia de las bendiciones de Dios sobre la nación. Luego de ese primer paso de ese ciclo, viene una explicación de Asaf de que el pueblo empezó a rebelarse y a pecar contra Israel. O sea, viene primero el ciclo de gracia de Dios sobre la nación, luego viene seguido por la rebelión y el pecado de Israel, y luego viene seguido por el juicio divino que tiene el propósito de llevarlos al arrepentimiento. Todo esto es lo que sucede en el Salmo 78. Y Mateo cita las palabras de Asaf cuando dice: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto se refiere a Asaf comparando diversos incidentes de la historia de Israel en donde reveló cosas desconocidas de la rebelión y del pecado del pueblo, y de hecho Jesús hace lo mismo al enseñar a las multitudes mediante parábolas. Mateo vio el cumplimiento de este salmo en Jesús, porque sus parábolas, como las de Asaf, no solo tienen un precedente de la demostración de las poderosas obras divinas, sino que también retratan la incredulidad y la disciplina divina de Israel en los días del Señor Jesús. Y por eso el Señor ahora comienza a enseñar por palabras, y por eso las parábolas son los misterios del reino. Esos misterios que vimos ahí en el capítulo 13, versículo 11, están escondidos en las parábolas. Y esos misterios son nuevas verdades acerca del reino de los cielos entre la primera y entre la segunda venida de Cristo. Y el Señor les explica estas parábolas para prepararlos para esta era. Y aquí ya es importante hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos visto en las parábolas, ¿no? Porque las parábolas además no afirman que el reino de Dios ya está en la tierra o que la iglesia sea el reino de Dios. Comenzando con la parábola del sembrador, ¿no? Que como vimos, la semilla es la palabra del reino, o sea, el mensaje del evangelio. Y los 4 tipos de tierra son tipos de personas que escuchan la palabra, pero 3 de ellas ¿qué? Rechazan el mensaje del reino, pero solo una lo acepta. Y esto, como vimos, debió ser extraño para los discípulos, porque el Antiguo Testamento, ¿qué hablaba? Hablaba que el Mesías iba a establecer un reino donde nadie iba a rechazar su mensaje. Y su asombro, de hecho, se pudo acrecentar cuando escucharon la segunda parábola. ¿Recuerda? El Señor afirmaba que en la segunda parábola que iban a crecer juntos, ¿quiénes? La cizaña y el trigo. Y la cizaña son los hijos del diablo y el trigo son los hijos del reino. Iban a crecer ¿hasta qué momento? Hasta el día del juicio. Hasta que el Señor vuelva y llegue y separe a sus hijos de los hijos del diablo, y a los hijos del diablo, a los incrédulos los mande al horno de fuego. Pero en este momento la labor de los hijos del reino no es enjuiciar a los hijos del diablo, como se muestran los segadores de la parábola, que querían arrancar la cizaña, ¿no? Sino influenciarlos por medio del evangelio para ver si la cizaña se puede convertir en trigo y no sufran el juicio final en el horno de fuego. Y esta convivencia en el mundo de los hijos del reino con los hijos del diablo nos muestra claramente que en este tiempo el reino de Dios no se ha establecido, porque en el reino futuro de Dios no habrá tal tipo de convivencia. No habrá tal tipo de convivencia. El reino comenzará, como dice ahí el capítulo 13, versículo 40, cuando llegue el fin de esta era, de este siglo. Y Cristo haga esa separación entre sus hijos y los hijos del diablo. Y a esto los mande al horno de fuego. La tercera y la cuarta parábola, la que vimos hace 8 días, la del grano de mostaza y de la levadura, vinculan al reino con pequeños comienzos que finalmente se transforman en algo grandioso. Y esto podría dar la impresión de que el reino de Dios ya está establecido y creciendo. Pero lo que crece por todo el mundo es el mensaje del reino, la palabra del reino, que es la semilla de la primera parábola, y versículo 19, y el número de los hijos del reino, que son los que nos muestran ahí en la parábola de la cizaña y el trigo en el versículo 38. Y los hijos del reino obviamente son aquellos que van a entrar al reino de Dios. Y mientras ese reino llega con todo su poder, con su rey, el mensaje del reino y de los hijos del reino y los hijos del reino va a continuar creciendo. Y así como las aves encuentran beneficios en un árbol, es a través de los creyentes que han proclamado el evangelio en todo el mundo que las personas de toda nación se benefician al encontrar el mensaje de salvación. Y con respecto a esto, quiero aclarar algo en lo que no fui preciso hace 8 días. Bueno, y que me hicieron la observación y que agradezco.
Y es que pude dar la impresión de que el reino ya se había establecido, porque mencioné, y sobre todo en el último punto, los beneficios que el cristianismo ha traído al mundo, como la educación y los hospitales. Y esto puede ser confuso, porque entonces se podría creer que la iglesia es el reino de Dios, ¿no? Es el reino mismo. Y aunque son ciertos los beneficios que ha traído el cristianismo, eso no significa que el reino de Dios ya se ha establecido, ¿cierto? Estas bendiciones han venido a través de los hijos del reino y el mensaje del reino. Y aunque es claro que en esta época los hijos y el mensaje del reino se encuentran ¿en dónde? En la iglesia, eso no significa que la iglesia sea el reino. Hermanos, el reino no se ha establecido. No solo por todo lo que ya hemos dicho, sino porque cuando llegue, todos lo van a notar. Ya que nuestro mismo Rey Jesucristo lo establecerá y todo ojo lo verá. Y mire este versículo, Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, este será un reino maravilloso, este será un reino glorioso, este será un reino incomparable, incomparable. Y para ayudarnos a entender lo increíble que será este reino, lo valioso que será este reino, lo maravilloso que será este reino, el Señor Jesús ahora va a contar 2 parábolas más, que hablan del valor del reino y del intenso deseo que debe acompañar a aquellos que buscan entrar en él. Ahora sí, comencemos la predicación. Estas parábolas son las del tesoro perdido y la de la perla de gran precio. Y como usted ve, como ya lo leímos, estas parábolas tienen características similares. La fórmula introductoria es igual. La estructura de ambas es similar y sus verdades centrales son la misma. En estas parábolas vemos que hay 2 elementos muy importantes que nos muestran el valor del reino y son el tesoro escondido y la perla preciosa, ¿no? Muchas explicaciones se han dado con respecto a estos 2 elementos o a lo que son estos 2 elementos, ¿no? Entre las más populares es que el tesoro y la perla son el mismo reino de los cielos. Pero decir esto es afirmar, como ya lo hemos dicho, que el reino ya llegó, o que existe un reino espiritual que se puede encontrar. Y la perspectiva bíblica es un reino terrenal evidente que el Mesías va a establecer, como ya lo leímos. Y esto es importante también decirlo, y aunque Dios es soberano sobre este mundo y Cristo reina sobre los creyentes, sobre quienes han aceptado el mensaje del reino, eso no significa que el reino ya está presente. Recordemos que las parábolas nos hablan verdades sobre el reino, pero nunca dicen que el reino ya está aquí, ¿no? Está cerca, como dijo el mismo Señor Jesús y lo dijo Juan el Bautista. Ya está a la par, y es ese sentido de inminencia que vemos en todos los apóstoles cuando dicen: el Señor está ¿qué? Cerca, el Señor ya viene pronto, ¿no? Entonces, en primer lugar, no es el mismo reino, el tesoro y la perla. En segundo lugar, también se ha dicho que el tesoro y la perla representan a la iglesia y que Cristo es quien lo ha encontrado y lo dio todo para adquirirlo. Y de hecho les voy a decir solamente 3, porque hay muchas interpretaciones de qué es el tesoro y la perla. Pero esta interpretación de qué es la iglesia tampoco es válida, porque el tema de la iglesia solo va a surgir hasta el capítulo 16 de Mateo. El Señor sabía el término iglesia. Y también debemos entender, y surge la pregunta, ¿cómo la iglesia pudo haber sido encontrada cuando la Escritura dice que Dios escogió a la iglesia en Él, antes de la fundación del mundo? El tesoro y la perla no representan la iglesia. Y por última explicación de muchas que leí, se ha dicho que el tesoro y la perla es la salvación. La salvación. Y que unos encuentran sin buscar la salvación, como quien encontró el tesoro. Y en otros casos, como el mercader, hay una búsqueda diligente de la salvación. Pero la parábola, de hecho, y como vamos a ver, no se centra en la búsqueda, ni en dar todo por ganar la salvación,
porque no podríamos ganar con nada la salvación. Además, la Biblia afirma que no hay nadie que busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Por lo tanto, la parábola no se centra, y el tesoro y la perla no representan la salvación, sino que se centra en el valor de lo que se encuentra. En el valor de lo que se encuentra. Y en ambos casos, los dos hombres de las dos parábolas reconocen el objeto valioso cuando lo ven. ¿Qué es entonces el tesoro y la perla? Bueno, creo que después de quitarme unos pelos de mi cabeza, creo que la mejor interpretación es que estos elementos representan verdades respecto al reino que muestran el valor del reino. Son verdades respecto al reino que muestran el valor del reino. Miren, y es que el mensaje del reino muestra el increíble valor del reino, ¿no? La palabra del reino. Y debería llevar a toda persona a entender la relevancia y la dimensión del glorioso reino futuro de Cristo. Cuando una persona conoce el mensaje del reino, por ende entiende el valor del reino y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario. Y la pregunta entonces sería, si conocemos el increíble valor del reino de Dios, si valoramos el reino de Cristo y su mensaje como nada en el mundo, ¿lo valoramos? ¿Valoramos el mensaje del reino? ¿Valoramos el mismo reino futuro que un día estarán los creyentes? Hoy vamos a estudiar estas dos increíbles parábolas que nos muestran el valor del reino y nos exhortan a reflexionar si de verdad hemos entendido el increíble tesoro que tenemos. ¿Ha entendido usted el increíble tesoro que tiene? Ese tesoro que hace valioso el reino. Mire, hoy vamos a estudiar dos verdades acerca del reino que nos muestran el increíble valor del reino. Dos verdades acerca del reino que nos muestran el increíble valor del reino. Y la primera verdad acerca del reino que nos muestra su increíble valor es que es un precioso tesoro. Es un precioso tesoro. El versículo 44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Esa palabra tesoro quiere decir un cofre, donde se guardaban las posesiones más preciadas de una persona en aquella época. Aunque el Señor no da detalles de las circunstancias que llevaron al descubrimiento del tesoro escondido, no es difícil imaginar qué pasó en ese momento, porque en aquella época era algo común usar el suelo para guardar las posesiones más preciadas. Como recuerdan la parábola de los talentos, el hombre que le dieron un talento, ¿qué fue lo que hizo? Fue y lo enterró en el campo, ¿no? Por lo tanto, en este caso, alguien enterró en el campo y luego murió sin informarle a los otros de la existencia del tesoro o del lugar. Y luego, al parecer, un agricultor que había arrendado el terreno para sacarle provecho, descubrió el tesoro enterrado. Y este hombre lo cubrió de nuevo para prevenir que alguien lo descubriera, que alguien se lo robara, y decide comprar la tierra para tener los derechos sobre ese tesoro. Algunos pensarían que este hombre debió informar del tesoro encontrado, pero la ley judía establecía que cuando alguien encontraba un tesoro de esta manera, como el que está escrito aquí, era de su propiedad. Este hombre no estaba haciendo nada malo, no estaba haciendo nada ilegal. Este hombre, al darse cuenta del increíble tesoro que había encontrado, tomó acción para poder obtenerlo. Tomó acción. Y esto fue lo mismo que sucede en la segunda parábola. El versículo 45, mire lo que dice ahí. Dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa. ¿Quién eran los mercaderes en ese momento? Bueno, un mercader era alguien que andaba comprando y vendiendo cosas para sacar ganancia. Y en este caso, este hombre estaba buscando buenas perlas, perlas finas. Y era muy común que un mercader hiciera esto, buscando perlas para comprarlos por un precio que sabía que luego podía sacarle algún tipo de provecho. Las perlas habrían sido, creo yo, los equivalentes a los diamantes en la actualidad. Y eran tan valiosas, en parte por la dificultad para conseguirlas, ya que muchas personas arriesgaban sus vidas para llegar hasta la hostia, en el fondo del mar, y aguantando la respiración, y eso en ocasiones, obviamente, sin los equipos que hoy en día tenemos,
Era demasiado profundo y no aguantaban y terminaban muriendo. Por eso y por su belleza, las perlas eran en ese momento la gema de mayor valor disponible en el mundo y muchos buscaban las perlas más valiosas. El mercader de la parábola, desconforme con todas las perlas que había podido obtener hasta el presente, está en una búsqueda por encontrar la mejor perla y tiene éxito en su búsqueda. Y cuando ve esta perla preciosa, seguramente dice, esta es la perla. No tiene vacilación alguna. Y sabe que tiene que hacer todo lo posible para obtener la perla. Hermanos, el tesoro y la perla muestran el extraordinario valor del reino y su mensaje. Este es un tesoro incalculablemente precioso. Este es el tesoro supremo, porque satisface plenamente las necesidades del corazón. Es interesante que el comerciante dejó de buscar perlas cuando encontró la perla de gran precio. Este hombre dijo, ya no tengo que buscar más. He encontrado lo que tanto he buscado. He encontrado lo que tanto he buscado. Y mire, esto es exactamente lo mismo que dicen todos aquellos que han encontrado las preciosas verdades del reino del Señor. Esto es exactamente lo mismo que dicen aquellos que han encontrado las preciosas verdades del Evangelio de salvación, los preciosos tesoros de la Escritura que hacen que alguien llegue al reino de los cielos. Y es que, queridos hermanos, las verdades que hacen a alguien ciudadano del reino futuro de Cristo, como el del arrepentimiento para salvación, el perdón de Dios en Cristo, el tener a Jesús como Señor y Salvador, la salvación eterna, el ser librado de la condenación eterna, son un tesoro inestimablemente valioso, inestimablemente precioso. La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo satisface nuestras mayores necesidades, satisface nuestros mayores anhelos, nos hace íntegros y puros delante de Dios, calma y aquieta nuestros corazones y nos da esperanza para el futuro. Y la pregunta sería, ¿has descubierto este invaluable tesoro? ¿Has descubierto esta perla preciosa del Evangelio? ¿Has encontrado esta increíble perla que te hace descansar de andar buscando paz para tu alma? Porque hoy en día la gente está en una búsqueda incansable, tratando de obtener tesoros para su vida y pensando que así van a estar satisfechos. Y pensando y creyendo que si obtienen más cosas materiales o más influencia en el mundo, o si tienen más poder, o si tienen más exposición a los medios, entonces ahí se encuentran su propósito. Y así se piensa que van a estar más satisfechos. Pero mire, esto es un ciclo vicioso que solo trae más y más insatisfacción. Mire lo que dice Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Dice así, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí. Sabemos el contexto amplio, ¿no? Pero quiero resaltar este punto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada. De nada. Y esto es lo maravilloso, porque quien ha perdido su vida por causa de Cristo, escúchame bien, quien ha perdido su vida por causa de Cristo, ha encontrado el tesoro más grande que puede tener. Y por eso decide perder su vida por Él. Por eso decide perder su vida por Él. Y una vez más te vuelvo a preguntar, ¿has descubierto este invaluable tesoro? Mire, no hay nada de valor comparable a tener el gobierno de Dios en el corazón y la vida. No hay nada de valor comparable al saber que ya no se es condenado. No hay nada de valor comparable al saber que un día el creyente va a estar en el reino de Dios. No hay nada de valor comparable a eso. La vida eterna,
la herencia incorruptible, el amor de Dios por medio de Cristo y las preciosas verdades del Evangelio constituyen el tesoro y la perla que una vez encontrado, hace innecesario seguir buscando. Hace innecesario. Este es el mayor de los tesoros. El mayor de los tesoros. Esa es nuestra primera verdad, nuestra primera perla. Y la segunda verdad acerca del reino, que nos muestra su increíble valor, es que alguien hace que entregue feliz todo lo que tiene. Hace que alguien entregue feliz todo lo que tiene. Si usted mira versículos 44 y 46 sobre todo, la segunda parte del 44, las dos últimas frases de cada una de estas parábolas son casi idénticas. Quien encuentra el tesoro, la primera parábola, dice ahí el texto, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compró aquel campo. Y luego en la siguiente parábola, versículo 46, quien encontró la perla, dice el texto, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró, y la compró. Tanto este agricultor como el mercader venden todo lo que tienen para comprar algo que reconocen que es de mucho más valor, de mucho más valor. Y esta manera de despojarse que vemos aquí tiene varias características. En primer lugar, en el caso del agricultor, él vendió sus posiciones ¿cómo? ¿Triste? Gozoso, feliz. Su exuberancia y su alegría fue inspirada por el reconocimiento del gran valor del tesoro. Este hombre estaba feliz. Este hombre no dudó ni un minuto, ni un ápice de lo que tenía que hacer. Lo primero es eso, él vendió sus posesiones gozoso. Y en segundo lugar, aquí también vemos que los dos no vendieron algo, ¿cierto? Sino que vendieron ¿qué? Todo, todas sus posesiones, porque evaluaron que el tesoro y que la perla valía mucho más, muchísimo más que todo lo que ellos tenían. Ellos se dieron cuenta que sus preciosos tesoros encontrados superaban el valor de absolutamente todas sus posesiones. Ellos estaban seguros de haber hecho una buena transacción. Y son comerciantes, bueno, por lo menos uno. Y se dio cuenta que valía la pena vender absolutamente todo. Ellos estaban seguros que había hecho una buena transacción a la luz del hecho del valor de la perla y del tesoro. Y es que, hermanos, si alguien vende todo lo que tiene para comprar algo, claramente considera que está adquiriendo algo extremadamente precioso, ¿no? Algo extremadamente valioso. Si uno dice, vendo todo, doy todo, eso tiene mucho valor. Y aquí Jesús obviamente no está diciendo que debemos venderlo todo para comprar nuestra entrada al reino de los cielos, ¿no? En primer lugar, porque nadie merece el reino de los cielos. ¿La entrada qué? La entrada es un regalo de Dios para quienes lo reciben por la fe en la obra de Cristo. Esta parábola no enseña que el reino de los cielos se puede comprar, pero sí enseña el increíble valor del reino, que hace que alguien entregue feliz absolutamente todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Hermanos, cuando un verdadero discípulo recibe y comprende el magnífico valor del reino, está dispuesto a dejarlo todo con el fin de poseer ese tesoro. Absolutamente todo. Cualquier cosa que abandone por seguir el reino, escúcheme bien, en realidad no es una pérdida. No es una pérdida. El reino es tan precioso, pero tan precioso que vale la pena entregarlo todo por él. Y esta entrega que nos muestra el Señor Jesús en estas parábolas tiene tres características, podremos decirlo así, que ya las he mencionado, pero las voy a definir claramente. En primer lugar, es una entrega gozosa, es una entrega feliz. Estas parábolas nos enseñan el gozo que debe existir en aquellos que han encontrado las verdades del reino. Las buenas nuevas del reino poseen tal valor que los hombres abandonarán todo lo demás para aceptarlo, y cualquier sacrificio, escúcheme bien, se asume con gozo. Se asume con gozo. La respuesta al saber que por la fe en Cristo se nos ha concedido la entrada al reino de los cielos debe ser de profundo gozo y de gran alegría. Y es que, hermanos,
¿qué otro motivo de gozo más grande puede ser el haber encontrado el evangelio del reino, la salvación de Cristo o la esperanza eterna? ¿Qué otro motivo de gozo puede haber mayor a este? ¿Ah? ¿Encontrar marido? No, alguien dijo. ¿Despachar el marido? No, tampoco. Nada, hermanos. Nada. Nada puede dar más gozo que el haber encontrado las preciosas verdades del reino. Nada. Nada. Mire lo que dice este precioso pasaje. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Y mire cómo comienza esta epístola del apóstol Pedro, mostrándonos cuál es la verdadera ganancia, la verdadera herencia que podemos tener. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y un momento. Cuando usted mira, solamente para que entendamos claramente esto, versículo 1 de 1 de Pedro 1 dice a los expatriados de la dispersión. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esto era gente que había sido ¿qué? Desplazada. Gente que estaba pasando por unas necesidades horribles, ¿cierto? Expatriados de la dispersión. Y mire lo primero que le dice Pedro a estos hermanos. Dice así, una vez más, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en la alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y escucha bien esto tan lindo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os lográis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Hermanos, en ese momento, los pobres más pobres, los tristes más tristes, los desplazados más desplazados, tenían una herencia incorruptible, incontaminada, que les esperaba en los cielos, y por eso tenían un gozo inefable y glorioso. Eso es lo que hace el valor del reino en una persona. Que no me importa la situación, estoy gozoso porque tengo al Señor, porque tengo el Evangelio, porque tengo la salvación. Y no se trata obviamente de que usted sea un irresponsable con lo que tiene que hacer. No, pero se trata de que por encima de la situación haya un gozo glorioso e inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una persona que encuentra estos tesoros no duda. Vendo todo. ¿Dónde le pongo la plata? No titubea, sino que hace que buscar el reino de Dios una prioridad con gozo. Y sacrifican todo por Él. Pero al mismo tiempo y paradójicamente, por sacrificar todo por Él, encuentran en Él todo lo que necesitan. Todo lo que necesitamos. Eso es lo primero de esta entrega. Lo segundo, esta no solo es una entrega con gozo, sino que es una entrega total, en donde se invierte todo lo que se tiene. Todo lo que se tiene. Esto fue lo que hicieron estos hombres en las parábolas, ¿no? Entregaron todo, invirtieron todo por el tesoro y la perla. Aquellos que son discípulos de Jesús, aquellos que son creyentes, aquellos que van a entrar al reino, tienen que estar preparados para renunciar a todo lo que se interponga en el camino de una total entrega a la prioridad del reino de Dios. Y es que esto fue lo que Jesús exigió de todo verdadero creyente, de toda persona que quería seguirlo a Él. Esto fue lo que el Señor les dijo: una entrega total y sin condiciones, ¿no? Mire lo que dice Mateo 10, 38 al 39. Mateo 10, del 38 al 39. Mire lo que dice. Dice así:
Dice, de hecho, versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es una entrega total y sin condiciones. Nadie puede estar por encima de nuestro Señor Jesús. Nadie puede estar por encima de las verdades de la palabra y del reino. Tomar la cruz y seguir en pos de Cristo significa estar dispuesto a morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta, a crucificar los propios intereses por los de Cristo, porque el problema muchas veces somos nosotros mismos, porque dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y esto implica tener una disposición a sufrir e incluso a morir por Cristo. La cruz, escúcheme bien, no son las circunstancias difíciles que todos enfrentamos. A veces lo decimos y lo decimos mal. Ay, tengo una cruz por esta enfermedad, ay, tengo una cruz por esta persona, ay, tengo una cruz por esto otro. La cruz no es eso, la cruz es todo lo contrario. Es la voluntad de sacrificar todo lo que yo más quiero, incluso si eso significa mi propia vida. Mi propia vida. Es entregarlo todo, todo, por el invaluable valor del reino. Y es que la vida no alberga mayor tesoro que darlo todo por Cristo. La vida no alberga mayor tesoro que darlo todo por Cristo, hermanos. En tercer lugar, el valor del reino es tan invaluable, pero tan invaluable, que no solo demanda una entrega con gozo, no solo demanda una entrega en donde se invierte todo lo que se tiene, sino que se entrega todo sin importar el costo que eso implica. El costo que eso implica. Así como los hombres en las parábolas les costó todo lo que tenían, obtener el tesoro y la perla, el valor del reino hace que el verdadero creyente le cueste todo lo que tiene. Todo lo que tiene. El reino de los cielos vale infinitamente más que el costo del discipulado. Y por eso quienes saben el valor del tesoro lo abandonan todo con alegría para conseguirlo. Y es que, hermanos, el reino vale todo lo que tenemos y somos, pero al mismo tiempo debemos aceptar todo lo que el reino conlleva en este momento del tiempo. El campo de la parábola y la perla, ¿cuánto les costó a estos hombres? Todo. Y de la misma manera, a los hijos del reino les cuesta todo lo que tienen seguir a su rey. Este sacrificio puede representar pérdidas. Este sacrificio puede representar dificultades y hasta la persecución que un seguidor de Jesús está llamado a soportar por él. Claro que sí. Este sacrificio, de hecho, puede que dejes tu pecado. Eso lo implica también. Que dejes tu dureza de corazón. Implica todo esto. Pero mire, sin importar el sacrificio, esto es infinitamente menor comparado al eterno valor de quien gana el reino. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire qué hizo Pablo, qué dijo Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida. Y en el original es como excremento. Todo lo que usted tiene. Mírelo bíblicamente. Todo.
todo lo he considerado como pérdida por el increíble amor de Cristo. Qué verdad más maravillosa. Nos hace descansar el alma y el corazón. Y una vez más, no me malinterprete. No se trata de que usted no sea responsable y de hecho que sea buen creyente y administre bien lo que el Señor le ha dado. Pero todo eso no importa en cuanto al valor del Señor Jesús. Este auditorio, muy bonito, es que no nos imaginamos el reino del Señor. No nos imaginamos, y por eso Pablo le importó 5 haber dejado todo en su vida, su estatus como fariseo, su influencia, su poder, su capacidad, su dinero, absolutamente todo. Todo es basura. Y ciertamente estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Me encanta esta parte, dice, mi Señor, por medio del cual lo he perdido todo. Lo que antes tenía valor palidece ante el supremo valor del reino, y por eso vale la pena entregarlo todo y asumir el costo, hermanos. Así como los que encontraron la perla y como el que encontró el tesoro estuvieron dispuestos a renunciar a todo lo que poseían, de igual manera los hombres y las mujeres que descubren y reconocen el valor de vivir bajo el gobierno de Dios van a sacrificar cualquier cosa de valor terrenal por participar en su reino. Cualquier cosa. Hermanos, el increíble valor del reino hace que haya una entrega con gozo, invirtiendo todo lo que se tiene y sin importar el costo que eso implica. Y la pregunta es, ¿te has dado cuenta del valor del reino que como los hombres de las parábolas pueden entregar todo sin importar el costo? ¿Te has dado cuenta de este valor? Porque de la misma manera que quien se ha dado cuenta del tesoro entrega todo, los que no entregan nada no se han dado cuenta del increíble valor del reino. Esta es una persona que tiene sus tesoros en otros lugares, que hace tesoros en la tierra y no en el cielo. J.C. Riley dijo esto: cuando un hombre no se atreve a nada por amor a Cristo, debemos llegar a la triste conclusión de que no tiene la gracia de Dios. Cuando un hombre no se atreve a nada por amor a Cristo, debemos llegar a la triste conclusión de que no tiene la gracia de Dios. ¿Te has dado cuenta del increíble valor del reino? ¿Has entregado no algo, sino toda tu vida por amor a Cristo? Mire, el reino no vale mucho. El reino vale todo. El reino es un precioso tesoro que hace que alguien entregue feliz todo lo que tiene sin importar el costo que eso lleva. Si eres creyente, ya te ha sucedido lo mejor del mundo, que es descubrir las verdades del reino que te hacen hijo del reino, y un día disfrutarás del reino de Dios. Si no eres creyente, tienes un tesoro invaluable que encontrar como ningún otro que hay aquí en la tierra. Un tesoro que nunca se va a dañar y que solo llega a través de arrepentirte de tus pecados y creer que la obra de Cristo te da perdón. Este es el valor del reino. Oremos.